cuando pronunciamos la palabra ovni o UFO, ¿no? UFO también. Algo se estremece dentro nuestro. Algo se activa dentro de nosotros. Como si tuviera una fuerza especial, ¿no? La palabra. O la palabra extraterrestre, ¿no? Igual pasa, ¿no? Con la palabra extraterrestre. Tienen fuerza. Y creo que muchos, y me incluyo, de los que hemos empezado con estos temas, muchos de los que hemos llegado a este tipo de páginas o de grupos, ¿no? Como lo es, por ejemplo, Tetrael, ha sido a través del concepto ovni y del concepto extraterrestre. Y algunos, y me incluyo también, hemos sido incluso testigos, ¿no? De algún avistamiento sobre el cielo extraño, distinto, algo que no podemos explicar todavía. El ovni cuando aparece lo hace con mucha fuerza. Yo comencé con todo esto, alguna vez lo he contado, investigando sobre el Área 51. ¿Qué fuerza tiene el Área 51, Tiene mucha fuerza. Como si a todos nos persiguiera el misterio del Área 51. Sé de muchos amigos, que al igual que yo, empezaron con estos temas con el Área 51 también. Y es que algo tienen los platillos volantes. Al final la palabra ovni solo significa objeto volador no identificado, ¿no? Y no identificado significa que no sabemos de dónde provienen. No están identificados. Si estuvieran identificados, ya no sería ovni. Tendríamos que identificarlo, tendríamos que cambiar el término, ¿no? Comentarlo de otra manera. Y yo lo he reflexionado con mis amigos. Lo he comentado en infinidad de oportunidades. Sabemos a través de canalizaciones qué es el fenómeno ovni. Aunque no creo, amigos, y es una opinión muy personal, que lo que sabemos de los ovnis se pueda explicar todos los casos, digamos, de la misma manera. No lo creo. No creo que todos los casos se expliquen de la misma manera. No lo creo. Creo que hay casos distintos. Hay inteligencia que nos visita. Todavía a ojos de la ciencia continúa siendo un misterio, y aunque nosotros tenemos más información gracias a las canalizaciones, yo sigo teniendo mis dudas. No tengo dudas de que nos visiten. No tengo dudas de que exista vida, por supuesto que no. Sabemos que nos visitan. Sabemos que hay determinadas, digamos, alianzas con gente de poder. Todo esto lo sabemos. Pero ¿todos los casos se vinculan al mismo fenómeno? ¿O acaso estamos muy interesados en que todo sea el mismo fenómeno y en realidad son menos los extraterrestres que nos visitan, o por lo menos que toman contacto con nosotros de lo que queremos creer? Tal vez haya algo en nuestros subconscientes, tal vez haya algo que nos gusta creer, que nos dice: ahí hay un extraterrestre. Pero no siempre es así. No creo que siempre sea así. Creo que muchas veces se puede explicar de muchas otras maneras. Ya hablaremos de eso en otro momento si queréis. Ya en esas oleadas interminables de ovnis que hubo en los años 70 en gran parte del mundo, ya los franceses investigaban esto
en algo que ellos llamaban paraufología. Un día hablaremos de todo esto. Creo que ahora no es el momento. Pero la crónica que nos ocupa, esta vez, va muy relacionada con todo esto. Tanto es así como que es el padre de una teoría ancestral. El padre de la teoría, de la hipótesis, ¿no? De los antiguos astronautas, que hablaba de que seres de otros mundos nos visitaron desde tiempos ancestrales, desde tiempos inmemoriales, para tomar contacto con la civilización, para de alguna manera interceder, afectar, condicionar y, ¿por qué no?, acelerar la evolución humana. Es una hipótesis que no tenemos todavía claro si es así o no. Está claro que dentro de los estudios científicos eso no es así. Por lo menos, obviamente no hay pruebas. Aunque en sesión, no sé si fue Noriel un día, lo dejó medio caer. Que algo había, amigos. Y yo digo, ¿hay que investigar esto? Bueno, esperando vuestra respuesta, que espero recibirla en los comentarios, nos enfocamos en mirando, ¿no?, la imagen que nos otorga este canal de YouTube fijamente, o bien nos centramos auditivamente, ¿no? O sea que este espacio nos da eso justamente, la posibilidad de escucharnos de una forma mágica como si fuera esto la radio y poder estar haciendo otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero no desvíes demasiado la atención porque la historia que os traigo es muy interesante. Como digo, la persona de la que os quiero hablar no es una persona cualquiera, ni mucho menos. Es una persona muy importante. Se trata de Erik Anton Paul von Däniken. Aunque los amigos de esto de los misterios de los ovnis hace tiempo que le llamamos Erik von Däniken. Él nació en Zofingen un 14 de abril de 1935. Es suizo y nació en Suiza. Zofingen es una pequeña ciudad al norte de Suiza, ¿no? Y el amigo Erik recibió, como ocurre muchas veces, ¿no?, en estos casos, recibió una estricta educación católica. Llegó a estudiar en un colegio religioso incluso. Como si lo religioso muchas veces nos condujera a lo insólito o nos condujera a las inteligencias, ¿no?, del más allá. La realidad es que Erik desde pequeño rechazó algunas interpretaciones que daba la Biblia acerca del origen del ser humano, y por el contrario, él pensaba que el origen del ser humano no venía de lo divino, sino que venía de más allá de las estrellas. De la misma manera, al final se relaciona todo con cierta divinidad, ¿no? La divinidad, esos dioses que han visitado distintas civilizaciones a lo largo de las eras en nuestro mundo. Él sospechaba que no se trataban tanto de dioses,
sino también de estos seres, de estos hermanos cósmicos, venidos más allá de las estrellas, con una tecnología, años, milenios de desarrollo por encima de la nuestra. Al final, Eric comenzó a desarrollar un interés distinto, ¿no? Un interés acerca del origen del ser humano, de todos sus misterios, de los misterios que nos rodean, y desarrolló mucho interés por la astronomía. Y también por... ¿A que no lo adivináis? Sí, amigos, por el fenómeno de los platillos volantes. No es cierto lo que se dice de que los avistamientos ovnis comenzaron en 1950 aproximadamente, con ese acuerdo, ¿no? Un poco de lo que llamamos la Confederación Galáctica. No tiene nada que ver. Hay avistamientos con naves, con este tipo de tecnología que se nos escapa a veces y que no sabemos si es terrestre o extraterrestre, porque si bien en sesión sabemos que hay tecnología extraterrestre visitándonos, yo, como digo, creo que no todo es de origen extraterrestre y tampoco sabemos si todas esas naves están tripuladas, ¿no? En una época de drones, quién sabe, amigos. Pero no era esa la época de la que estamos hablando. En 1930, en 1940 ya hay testimonio de avistamientos de estos ovni. Por lo tanto, si bien la ufología se desarrolla mucho después, en esa década de los 60, de los 70 especialmente, pero también de los 50, realmente hay testimonios de mucho antes. Y no solo ahí, también en el siglo XVIII y en el siglo XIX hay registros de algo extraño que nos visitaba. Y no solamente eso. Si vamos más allá, a través de las eras y buscamos todo lo relacionado con los dioses en las distintas culturas, ya lo sabemos, ¿no? El desarrollo de pirámides, los jeroglifos. Si empezamos a buscar, encontramos sorprendentemente una similitud entre los fenómenos acontecidos sobre todo la década de los 70, con esas enormes oleadas de ovnis, y lo que ha sucedido desde tiempos inmemoriales, desde hace miles y miles de años, en nuestra historia. Y creo que es sorprendente eso que estoy diciendo, porque muchos lo desconocen. Y cuando se habla de carros que venían del cielo, de nubes que se acercaban, era la manera que tenían de definirlo los antiguos, que no habían visto ese tipo de tecnología en la vida y que lo tenían que comparar de alguna manera con lo que ellos conocían, ¿no? Con lo más cercano para ellos. Pero ni mucho menos creo que se trate, y Eric tampoco lo creía, de un suceso, de un acontecimiento distinto a los que vivimos en nuestra era. Cierto es que ahora, en pleno siglo XXI, parece que los avistamientos son menos. Con toda la tecnología que tenemos, parece que los avistamientos han frenado. ¿Por qué? Tal vez ya no interesa mostrarse de la manera de antes. Tal vez ya no están aquí, ya no hay tantos. Bueno, la realidad es que no lo sabremos. No, por lo menos ahora. Creo que no es el momento de analizar esto. Pero Eric von Däniken tenía la certeza total y absoluta de que los avistamientos ovni ya provenían de miles de años atrás de historia. A los 19 años, Eric tuvo que abandonar su formación y comenzó a trabajar en el gremio de la hostelería. Pero eso nunca
le sirvió para abandonar el estudio de lo desconocido. El misterio, aquello que de verdad la atraía. Se interesaba sobre todo por antiguas representaciones de extrañas criaturas, como estaba comentando, que la arqueología identificaba como divinidades, pero que para Däniken tenían un significado mucho más complejo. Mucho más complejo. Ya en 1964, von Däniken publicó un artículo para el periódico alemán Der Nordwestern, titulado ¿Fueron nuestros antepasados visitados desde el espacio? Da para pensar. También realizó un extenso viaje por Egipto, Líbano y Sudamérica, buscando pistas que le permitiesen formular una teoría. Y por fin en 1966, ya con 31 años, mientras trabajaba en un hotel de la localidad montañosa de Davos, al este de su país, decide escribir su primer libro. Y partiendo del trabajo de otros teóricos como el periodista británico Harold T. Wilkins o el autor francés Robert Charroux, tarda 3 meses en dar forma al manuscrito que tituló Recuerdos del futuro. Este libro desarrolla la teoría de que la Tierra fue visitada en la antigüedad por inteligencias superiores de otro universo, de otra galaxia, de otra... más allá de las estrellas, ¿no? La prueba de estos contactos son las representaciones de supuestas divinidades o monarcas realizadas por los habitantes primitivos y que realmente retratan a estos extraterrestres, como por ejemplo la lápida de la tumba de Pacal en Chiapas, México. Si nos ponemos a pensar, México es un territorio que ha sido tocado muchas veces, ¿no? Nos acordamos tal vez también de Roswell. Ha sido tocado muchas veces por este tipo de misterio, por este tipo de artefactos, por este tipo de visualizaciones. Pero yo creo que va más allá de todo esto. Sí, porque no es el único lugar. Hay varios. A lo largo de las eras, a lo largo de la historia, que tienen estas divinidades, que tienen estas historias, ¿no? Que para von Däniken lo ligaban al más allá, a seres, a inteligencias que con tecnología nos visitaban desde hace tiempo. Y la realidad es que creo que no, estamos todos de acuerdo, creo que no se alejaba demasiado de la verdad. Y esto resultó incómodo. Resultó muy incómodo para muchos. Para muchos de sus compañeros de gremio. Molestó mucho. Tanto es así que algunos académicos publicaron libros desmontando sus ideas. Y el sector de la arqueología le llegó a considerar como persona non grata. Sus estudios eran calificados de pseudohistoria y le criticaban por elaborar teorías sin contar con pruebas necesarias. Däniken logró dar a conocer al público mundial la hipótesis de los antiguos astronautas de una manera que pocos conocen. Tuvo muchos problemas, como aquellos que muchas veces nos adentramos en esto del misterio, y me incluyo, y que tratamos de disfrutar con aquello que nos gusta, pero que nos encontramos con más impedimentos de lo que nos gustaría, ¿no? Con más impedimentos de lo que nos gustaría. La realidad es que él estaba convencido de que estas divinidades eran seres extraterrestres. Y no solo eso, también estaba convencido de que estos visitantes habían cumplido un papel fundamental en el origen de la humanidad, al compartir parte de su tecnología con el hombre, lo que explicaría la existencia de extraños artefactos arcaicos como la batería de Bagdad encontrada en una tumba de Irak. Él está completamente convencido que estos artefactos son de origen extraterrestre y que los seres extraterrestres, al compartir su tecnología, aceleraron ese proceso. Montado en su viejo coche y armado con un puñado de folios grapados, se recorrió las principales editoriales. Pero, como he dicho, como esto nunca es sencillo, esto del misterio,
en todas las editoriales rechazaban sus teorías. Incluso en algunas, que yo creo que fueron bastantes, llegaron a burlarse de él. Finalmente dio con una más pequeña, Cobb Vedlack, que se interesó. Y en 1968 publicó una primera tirada de 6.000 ejemplares. Fue todo un éxito. Al cabo de un mes las ventas ya alcanzaban las 20.000 copias. El primer año se convirtió en bestseller en Alemania, por lo que fue traducido al inglés bajo el título Chariots of Gods. La consagración como fenómeno mundial vino en 1970 ya, amigos, que fue ya cuando la editorial americana Bantam Books publicó una edición de bolsillo. Al año siguiente se alcanzó el total de 15 millones de ejemplares vendidos, incluso fue llevado al cine en forma de documental. Däniken logró dar a conocer al público mundial la hipótesis de los antiguos astronautas, pero, como estaba yo comentando antes, tuvo problemas, muchos problemas. Esos problemas que ya se había encontrado con las editoriales que los rechazaban y que al catapultarse a la fama se multiplicó por 1000. ¿Por qué digo por 1000? ¿Por 100.000? ¿O por 1.000.000? Como digo, llegó a ser persona non grata para la arqueología. Muchas personas trataron de desacreditarlo. Él continuó con su trabajo y en 1970 publicó Regreso a las Estrellas, que escribió desde la cárcel, donde pasó un año condenado por problemas fiscales. Ya le siguió en 1972 El oro de los dioses, y gracias a las ventas de su primer libro pudo pagar sus deudas, abandonar el negocio hostelero y dedicarse por completo a su obra. Hasta hoy ha publicado decenas de libros traducidos a más de 30 idiomas. Y se calcula que ha vendido ya entre 40 y 50 millones de ejemplares, que no es poco. No es poco, ¿verdad? Debe ser que en el fondo hay algo, hay interés, hay algo en el fondo que nos hace pensar: ¿y si Däniken tenía razón? Su mayor logro aún así fue enganchar a millones de personas a los misterios de las civilizaciones antiguas, como las líneas de Nazca, la ciudad de Tiwanaku o la fortaleza de Sacsayhuamán. Son muchos, ¿no? Y conocemos muchos de estos misterios. Bueno, pues Däniken fue el padre, el descubridor, el que logró que muchos nos engancháramos a este mundo, sabiéndolo o sin saberlo, leyendo sus obras o directamente bebiendo de su influencia que ha tenido en otras. Es decir, que es un personaje increíble, es un personaje importantísimo para este mundillo, para la historia de los ovnis, y creo, de verdad creo, amigos, que va a ser una gran experiencia entrevistarlo, canalizarlo, llamar a su tetán, porque creo que puede aportar muchas cosas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Os gustaría llegar al fondo de todo esto, amigos? ¿Os gustaría?